Muy bien, vamos a trabajar con este primer problema. Eh, en este problema vamos a leer lo que nos dice acá. Dice que vamos a aplicar los conceptos que vimos en este tema de la entropía. Este primero, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la generación de entropía, como dice aquí, y la eficiencia isentrópica de una turbina. Dice el problema que el vapor de agua a 6 megapascal y 600 Celsius entra a una turbina y se expande hacia hasta 10 kilopascal. Luego dice que el flujo de masa, que es de 2 kilogramos por segundo, y la potencia desarrollada es de 2.626 kilowatts. Dice que asuma que no se pierde calor en los alrededores y desprecie las variaciones de energía cinética y potencial. Ahí está el problema presentado. Y nosotros colocamos los datos. Los datos en estado 1 son la presión y la temperatura. En el estado 2 solamente tenemos la presión, tenemos el flujo de masa, que es 2 kilogramos por segundo, y tenemos la potencia dada. Esta viene siendo la potencia real, que serían 2.626 kilowatts. Y tendríamos nosotros que calcular entonces la eficiencia de la turbina y la entropía generada. Pues lo que hacemos es, definimos, primero hacemos el esquema, como sabemos, planteamos las variables para las relaciones para las variables desconocidas, en este caso la eficiencia, que la eficiencia es igual a la potencia real o el trabajo real sobre el trabajo imaginario. Y aquí tenemos la potencia eh, isentrópica o imaginaria, sería H1 menos H2S. eh, y la potencia real es la potencia dada. En el punto B nos piden la generación de entropía. Para la generación de entropía vamos a aplicar esta relación que nos dice que el cambio de entropía es igual al calor sobre la temperatura de los alrededores más la generación de entropía. Despejamos de acá y como el problema nos dice que se desprecia o no, que no se pierde calor a los alrededores, esta parte es cero y la generación de entropía va a ser exactamente igual al cambio de entropía. Bien, eh, entonces tenemos que definir los estados. Tenemos tres estados. Tenemos el primero que es el estado inicial, que, con la presión y la temperatura. Aquí vamos a la tabla, definimos el estado, vemos que es sobrecalentado y obtenemos los valores de la entalpía y la entropía. En el estado 2S, que es el estado 2 isentrópico, es isentrópico porque vamos a decir que la entropía del estado 1 es igual a la entropía en el estado 2. Entonces, con la presión de ese estado y esa entropía 2, que es la misma 1, definimos el estado. Vamos a la tabla, notamos que es una mezcla. Al ser una mezcla tenemos que buscar la calidad con las demás entropía del líquido y la entropía de la diferencia entre el gas y el líquido. También obtenemos los valores de entalpía del gas y también de la diferencia. Con las entropías que obtuvimos, calculamos entonces la calidad y la calidad nos da 86.9%. Ya con la calidad podemos obtener la entalpía 2 del estado 2S, que es igual a 2271.49. Ese fue el valor que nos dio esa entalpía. Ahora nosotros tenemos que obtener el valor real en el estado 2 y para poder conseguir la entropía en el estado 2 real. Para ello, nosotros primero vamos a calcular la eficiencia isentrópica. La eficiencia isentrópica dijimos acá arriba que era el trabajo real sobre el trabajo isentrópico. El trabajo isentrópico es la diferencia entre la entalpía 1 menos la entalpía 2 imaginaria y eso nos da, verlo acá, 2000
500, no. Vamos a ver. Vamos a ver que yo estaba haciendo esto y creo que tuve un pequeño error aquí. Si nosotros H2S nos da esto, eh, ¿cuánto es? Eh, ok, ¿cuánto es esta relación? 3858.8 menos 2271.49. ¿Cuánto da eso? Esa- Exacto, 1587. Aquí que está el error, 1587. Y multipliquen eso por 2 porque tenemos que multiplicarlo por la masa. Eso por 2, ¿cuánto nos daría? 3174.62. Ok. Entonces, ese valor es que vamos a dividir. Vamos por esto un poquito más. Ok. Este valor es que vamos a colocar aquí abajo. Vamos a borrar esto. Ok. 3174.62 kilowatts también. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Cuánto? Ok. 8.3. Está bien. Ese es lo que nos da la eficiencia isentrópica de la turbina. Ahora, nosotros nos piden también el cambio de entropía, pero dijimos que eh, para nosotros conseguir la entropía necesitamos definir el estado real en 2, o sea, 2A. Nosotros definimos el 2S, que es el isentrópico, en el cual la entropía era igual que en el estado 1, y en base a eso pudimos conseguir la potencia isentrópica. Al conseguir la potencia isentrópica y teniendo como dato la potencia real, que era esta, nosotros pudimos determinar nuestra eficiencia isentrópica. Pues ahora con la eficiencia isentrópica nosotros podemos despejar aquí a la entalpía de 2, perdón, de la real, y con eficiencia para poder conseguir el estado 2. Entonces la potencia real es igual al el flujo de masa por entalpía inicial menos la entalpía final, entalpía 2 real. Entonces la entalpía 2 real, despejándola, es igual a la masa, a la potencia real sobre la masa más la entalpía 1. Entonces eso vendría siendo igual
H2A sería igual a la potencia real que dijimos que era 2626 kilojoules por segundo sobre la masa que es 2 kilogramos por segundo más H1 y H1 dijimos que era eh, H1 lo teníamos definido aquí arriba, ok, 38,58. Confírmeme ese valor en la tabla para 6 megapascal y 600 Celsius. ¿Es 36 o 38? A mí me parece que es 38. A 36,58,8. Ok, 36,58,8. Y aquí pusimos 38 o 36 cuando hicimos ese cálculo. Que dijimos que era 1587. Hagan eso de nuevo, a ver, para confirmarlo. Y debe ser con 36. Ah, ok. Pues entonces, ¿cuánto da aquí? O sea, si usamos 38 está incorrecto. Debe ser 36. 1387. Ok. Entonces, 1387,81 por 2, ¿cuánto da eso? Ok, ahora sí. Entonces, 2700,62. Ok, ahora tenemos que aquí ajustar esto aquí abajo. Sí. 2770. Ok. 0,94. 6. Ok, está bien, vamos a dejarlo así. 94, o 94,7. Ok, ahora eh, conseguimos la eficiencia isentrópica. Vamos ahora con la potencia real, que ya la tenemos. Si tenemos la entalpía 1, vamos a conseguir la entalpía en el estado 2. Entonces, la entalpía en el estado 2 es igual a la potencia que tenemos aquí sobre la masa, que sería 2626 sobre 2 más 3658,8. ¿Cuánto le da eso? 4071,8 kilojoules por kilogramo. Muy bien. Entonces, ese es el estado 2A real. Y ya en el estado 2A real teníamos la presión que era presión 2 igual a 10 kilopascal y la entalpía 2A igual a 49,71. Creo que eso está muy alto ese valor. Eh, Debe ser, sí, 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 es que está mal la relación. Si despejo a h aquí, este término es negativo. O sea, este término se le resta a este. Ok, hagan el cálculo de nuevo. Menos H1.
ahora sí. 2300.8. Ok, muy bien. Ya ahora sí, con esta entalpía vamos y esa presión tenemos que definir el estado. ¿Para qué? Para obtener la entropía y usar la última relación para conseguir la entropía del estado 2 y conseguir entonces la generación de entropía. Y eso 2000, 345.8. Ok, con eso vamos a la tabla y vamos a ver si tenemos una mezcla. ¿Cuáles son los valores de HF para 10 kilopascal? HF creo que son 181. 191.81. Ok. Y HG 2500. Por lo tanto es mayor, es una mezcla. Entonces, en lugar de eso, dame el valor de HFG. Porque ya sabemos que es una mezcla. 2392.1. Y a nosotros de nuevo, ok, perfecto. Kilojoule por kilogramo. También vamos a necesitar los valores de SF y SFG. ¿Cero punto? Ok. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora, nosotros tenemos que calcular la calidad y vamos a decir que la calidad va a ser igual a HF más, perdón, no, H, que sería H2A menos HF sobre HFG. Y eso es igual. H2A sería 2345.8 menos HF, que es 191.81 sobre HFG, que sería 2392.1. Y eso entonces nos da el valor de X igual a ¿cuánto? 90. Ok. Ahora S2 sería igual a SF más X por SFG. Y eso es igual, SF es igual a 0.6492 más X, y X vale 0.90 multiplicado por 7.49. 49.96. ¿Cuánto da ese 2? 7.398 kilojoule por kilogramo. Ese es el valor real de la entropía en el estado 2. Nosotros siempre que hacemos la eficiencia isentrópica comparamos un proceso isentrópico con un proceso real. El proceso real es cuando la entropía se incrementa. Entonces, como podemos ver, la entropía 2 deberá ser mayor que la entropía 1. La entropía 1 da 7.1
1693 y la entropía 2, 7.3983. Entonces, para nosotros conseguir la generación de entropía, que es con esta relación que tenemos acá, es simplemente sustituir los valores. Lo voy a hacer con otro color para que no, como no tenemos mucho espacio, la generación de entropía es igual a S2, que es 7.398. ¿Cómo es? Con verde no lo ven, a ver, igual ahí. Estos dos, en serio, ah, pues yo lo veo diferente, verde y azul. Sí, no, ya porque comencé, no lo voy a cambiar. 7.398, 398 menos 7.1693. ¿Y eso es igual a cuánto? Y eso se multiplica por la masa, que son 2 kilogramos. 2 kilogramos por segundo. ¿Cuánto da eso? En total, multiplicado por la masa. Kilojoule por grados Kelvin. Kilojoule por segundo por grados Kelvin. Entonces, esa es lo que se nos pedía para la generación de entropía y aquí lo que se nos pedía para la eficiencia isentrópica aquí abajo. Ok, pregunta, ¿se entendió el problema? Ok. ¿No tienen más preguntas sobre ese problema? Ok, vamos a trabajar con este. Yo, vamos a ver si este se lo avanzamos lo más que pueda para que haya tiempo con el siguiente. Vamos a ver. Aquí el problema, vamos a borrar todo esto para partir de cero y ustedes tengan eh, desde el principio cómo plantear y resolver el problema. Oh, se frizó esto. Ok. Bien, dice, el problema dice que determine la potencia mínima necesaria para comprimir un flujo de masa de 5 kilogramos por segundo de aire a 10 kilopascal y 27 grados Celsius en un proceso adiabático a 800 kilopascal. Vamos a asumir que gas ideal con calores específicos variables. Eh, bien, entonces nosotros tenemos un problema aquí de proceso isentrópico con gases ideales con calores específicos variables, según leemos en el problema. No, dice, cuando hablamos de comprimir un flujo de aire, hablamos siempre de un compresor. Sí, sí. Entonces, la potencia mínima, cuando hablamos de potencia mínima, estamos hablando de qué? Sí, pero ¿qué tipo de potencia es esta? ¿O qué tipo de proceso? Si estamos hablando de una bomba o un compresor, recuérdese, hablamos de potencia mínima cuando el proceso es reversible.
o cuando es isentrópico. Entonces, ya con esa palabra que me dice potencia mínima, yo tengo que asumir, o sea, es un dato que me está dando el problema de que el proceso es isentrópico, que no hay generación de entropía. Para que un proceso sea isentrópico deben cumplirse dos condiciones. Una es que el cambio de entropía, o sea, para que un proceso sea isentrópico, S2 y S1 sea igual a cero. Para que suceda eso, que S2 menos S1 sea igual a cero, deben cumplirse dos condiciones. Uno, que sea internamente reversible. Para que sea internamente reversible, la generación de entropía debe ser igual a cero. Y lo otro es que sea adiabático. Para que sea adiabático, el término de Q sobre T sub 0 también debe ser igual a cero. O sea, no puede transferir calor ni tampoco se puede generar entropía a lo interno. Por eso ese proceso es isentrópico. Entonces, este tipo de proceso para la cual un compresor requiere la potencia mínima, evidentemente entonces que es isentrópico. Entonces, colocando los datos, vamos a volver al color nuestro. Colocando los datos, tenemos que el flujo másico es de 5 kilogramos por segundo y con una presión inicial igual a 100 kilopascal y la temperatura inicial igual a 27 grados Celsius. Como siempre trabajamos con unidades absolutas, eso es igual a 300 grados Kelvin. Dice entonces que la presión final va a ser de 800 kilopascal. Asuma calores específicos variables. ¿Ok? ¿Y cuáles son las variables desconocidas? La potencia de 1 a 2. Isentrópica. Va a ser igual. O sea, es lo que buscamos. Es lo único que nos piden acá en este problema. Entonces, si tenemos un compresor, compresor lo podemos, el esquema sería algo como esto. Tenemos la variable desconocida, la potencia de 1 hasta 2 isentrópico va a ser igual a flujo de masa por H2 S menos H1. Como tenemos gas ideal, H2 menos H1 es igual a Cp por T2, proceso isentrópico, menos T1. Así podemos conseguir. Nosotros tenemos a T1, pero no tenemos a T2. Y para conseguir a T2, nos auxiliamos de lo que dice el proceso isentrópico cuando tenemos calores específicos variables. Y uno de ellos dice que, a ver, yo puedo usar este, que dice que P2 sobre P1 es igual a PR2 sobre PR1. Esa es presión relativa a 2 y presión relativa a 1 que están en la tabla. De ahí yo puedo despejar a mi PR2, que será igual a P2 sobre P1 por PR1. PR1 yo lo puedo conseguir en función de la temperatura 1 que la tengo en la tabla A17. Y PR2, entonces la obtengo y con esa PR2 ya puedo conseguir esa temperatura 2. ¿Por qué yo estoy usando esta relación? Porque si yo vengo aquí
al caso 2, cuando yo tenía esto, mírenlo acá, esta relación. Esto es para procesos cuando son isentrópicos con gases ideales, cuando tengo calores específicos variables, exactamente lo que me dice el problema. ¿Entendido? Yo también puedo usar otra relación que es esta. Puedo usar también esta relación, que dice que S2 es igual a S1 más R por logaritmo natural de P2 sobre P1. Porque yo tengo a P2, también tengo a P1. S1 lo puedo conseguir en la tabla a 17 y ahí consigo S2. Con esa S2, eso es absoluto, ¿eh? Porque S2 S1 dijimos que es 0. Entonces ese absoluto 2 lo conseguimos y en función de ese absoluto 2 conseguimos la temperatura 2. Pero para hacerlo un poquito más corto lo hacemos con esta relación porque también tengo la presión y PR2 y PR1 lo puedo conseguir en la tabla o PR1 y PR2 la obtengo en función de esa relación. Vamos a hacerlo así entonces. Yo voy a definir mi estado 1 con mi temperatura 1 igual a 300 Kelvin y voy a la tabla A17. Vayan a la tabla 17 y para esa temperatura de 300 Kelvin deben el valor de H1, H1 y el valor de PR1. Eso es adimensional. Algo interesante aquí, fíjense que yo le dije que la potencia era igual a esto y que también era igual a esto. Esto no es así porque no es calor específico constante. Yo no puedo sacar calor específico constante porque el problema dice que es calor específico variables. Por eso esa relación no aplica. La relación que aplica para la potencia es esta. Así que no podemos olvidar de esta mientras tanto. Ahora vamos a calcular a PR2 con esta relación, que sería igual a P2, que es 800, sobre P1, que es 100, y lo multiplicamos por 1.3860, que nos va a dar número también adimensional. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto? Muy bien. Bien, ahí tenemos el valor de PR2. Ahora, ya con ese valor de PR2, podemos ir a la tabla y definir nuestro estado 2, diciendo que PR2, eh, PR2 es igual a 11.08 y en función de eso nosotros necesitamos la entalpía H y ¿qué más? Son solo H. Lo único es que va a haber que interpolar, entonces necesitamos obtener los valores que estén más próximos a 11.08 de PR en el libro. Entonces, ¿entre qué valores de PR estamos? Ok. A mí no me interesa la temperatura. Dame los valores de la entalpía. ¿Entre qué valores de entalpía? 533.98. ¿Y la otra? .35. Ok. Entonces tenemos aquí a H2. Vamos a interpolar. Ok. ¿Qué valores de
de PR tenemos arriba y abajo, antes y después. 10.37 y abajo 11.10. Ok, traten de interpolar esos valores y díganme entonces cuánto vale H2. ¿Lo están haciendo? Ok. Quinientos cuarenta y cuatro punto dos. Sí, está cerca, está bien. Ok, entonces, ahora hagan esa diferencia, multiplíquenlo por 5 y eso es lo que le da la potencia mínima. Mil doscientos veinte punto cero cinco kilowatts. Ok, entonces noten aquí que para este problema lo que se nos pedía era que calculáramos la potencia mínima que requería el compresor. Si es la potencia mínima, debe ser la potencia isentrópica. Entonces, si el proceso es isentrópico, entonces podemos usar las relaciones que hay para los procesos isentrópicos. En este caso usamos una de ellas, que es la que relaciona la presión inicial y final, que son datos que tenemos, con las presiones relativas que podemos conseguir en la tabla. Otro caso interesante es que esas relaciones son exclusivamente para calores específicos variables. Gases ideales
cuando los calores específicos son variables, por eso podemos usar. Hay otras expresiones que son para gases ideales y procesos isentrópicos, pero con calores específicos constantes o promediados. Entonces hay que tener bien en cuenta cuando el problema le dice que asuma calores específicos variables o calores específicos constantes o promediados. Si aquí fuera constante, el problema fuera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las expresiones que se usan para eh, las expresiones que se usan para calores específicos constantes, que las podemos ver aquí, son otras. Estas son las dos expresiones que se usamos para calores específicos variables, y para calores específicos constantes usaríamos esta. Entonces, en este caso, nosotros pudimos utilizar esta con temperatura cuando el proceso es isentrópico, pero los calores específicos eran constantes. Entonces, aquí sí podíamos usar la relación que decía que la potencia del compresor de 1 a 2S era igual a Cp por T2 menos T1. Y como no teníamos a T2 lo íbamos a conseguir con esta relación que está aquí. Y las dos presiones que ya la teníamos. Como era aire, K para el aire era igual a 1.4. Y simplemente era sustituir esos valores y con esa relación podíamos resolver el problema. Entonces, por eso tienen que tener en cuenta siempre cuando el problema les diga si es calor específico constante o calor específico variable. Si el caso del problema no le mencione uno u otro, ustedes pueden asumir cualquiera de los dos. Bien. Otro problema aquí sería este de este calentador. El problema dice que un calentador abierto que se utiliza para calentar agua antes de entrar a una caldera, que funciona mediante la mezcla de vapor extraído de la turbina y el agua que sale del condensador. Para los estados mostrados de la figura, aquí solamente ustedes tienen como dato la figura, determine la generación de entropía, que es SG. La relación de la generación de entropía se relaciona con este balance de entropía que tenemos, que es la sumatoria de las entropías que entran, que salen, menos la sumatoria de las entropías que entran, será igual a la sumatoria de los calores sobre los calores agregados removidos sobre la temperatura ambiente más la generación de entropía. Como nosotros tenemos un calentador que es aislado hacia los exteriores, ese término se elimina. Y al final nos queda que la entropía que sale, que lo que único que sale aquí es el estado 3, S3, menos todo lo que entra, y entra 2 y entra 1, que es la suma de ellos dos, será igual a la generación de entropía. Y esta es la relación final que nos queda acá. Entonces, al final nos queda que la generación de entropía va a ser igual, despejándola de acá, a la masa 3 por la entropía 3 menos la masa 1 por la entropía 1 menos la masa 2 por la entropía 2. Entonces, con esta relación que tenemos, ¿qué tenemos que obtener? La entropía en cada estado y el flujo de masa en cada estado. Nosotros solamente tenemos el flujo de masa en el estado 3, por lo que necesitamos conseguir el flujo de masa en el estado 1 y en el estado 2. Y para ello ya hacemos lo que hicimos en el capítulo 5 para los calentadores abiertos, y es que plantear el balance de masa y de energía y obtener las demás masas que faltan. Ahí están aplicadas las relaciones para el balance de masa y aquí para el balance de energía. Y al final podemos conseguir la masa 1 en función de la masa 3 que tenemos ya. Se consigue esa masa 3, luego con esta relación de aquí se consigue la masa 2, y ya conociendo todas las masas es simplemente definir cada uno de los estados y conseguir entonces la entropía, que ya la buscamos porque buscamos las entalpías. Entonces, sustituir esos valores de entalpía y entropía, perdón, de entropía en estos valores de la relación, y con eso se resuelve el problema.
¿Se entendió esto? ¿Ok? Otro ejemplo parecido al que hicimos anteriormente del compresor, dice que se comprime 5.000 metros cúbicos de aire por hora desde 100 kilopascal y 300 Kelvin a 500 kilopascal y 500 Kelvin. Si el proceso es adiabático, asumiendo colores específicos variables, determine la potencia requerida por el compresor, eficiencia isentrópica y generación de entropía del proceso. Este es ligeramente diferente, ya que nos está pidiendo eh, otras cantidades, como son la eficiencia y la generación de entropía. Bien, aquí, si planteamos las relaciones para las variables desconocidas, son estas. Primero, la relación para la generación de entropía es esta. Como el compresor es adiabático, no transfiere calor, la generación de entropía va a ser igual al cambio de entropía. Esta es la primera relación. Luego que tenemos que la potencia va a ser igual al flujo máximo por la diferencia de entalpía real menos la entalpía 1. Y la parte B, que es la eficiencia isentrópica, va a ser igual al trabajo isentrópico sobre el trabajo real. Bien, y luego es simplemente definir el estado 1 como es, como es un proceso a calores específicos variables. Nosotros vamos a la tabla 17. Siempre que tengamos calores específicos variables, ya sea isentrópico o no, los valores de entalpía tenemos que buscarlo en la tabla 17 si estamos hablando de aire. Entonces en el estado 1 se consigue la entalpía y se consigue la presión relativa y también la entropía, aquí en este caso se consigue la entropía absoluta en el estado 1. Y luego en el estado 2 también tenemos la entalpía y la entropía absoluta, estos dos. Entonces nosotros tenemos acá que P1 sobre P2 es igual a P1 por PR2 y con eso conseguimos a PR2. Con PR2 ya definido, nosotros podemos ir a ver, ok, usar esta relación. Vamos a ver, ¿cuál relación fue que usamos con PR2? Ok, nosotros buscamos esto para calcular el cambio de entropía. Buscamos esta entropía absoluta en 2 y entropía absoluta en 1, que son esos valores que vamos a estudiar aquí y aquí. Tenemos a P2 y tenemos a P1. R, que es una constante. Ahí conseguimos el cambio de entropía, que es lo primero que nos... perdón. Ok, pues conseguimos el cambio de entropía con eso. Con ese cambio de entropía, nosotros vamos a resolver para esta relación, que es la relación de la generación de entropía, esta. Y ese cambio de entropía, entonces lo calculamos con esto. Y esta parte dijimos que era cero, entonces con eso ya solucionamos la generación de entropía. La eficiencia isentrópica, que es esta, lo hacemos así de esta manera. Primero, buscando la potencia isentrópica, que es la potencia reversible. Para eso, S1 es igual a S2. Y si S1 es igual a S2, usamos esta relación, que es la que usamos. Aquí conseguimos a PR2. Y con PR2 vamos a la tabla. Y con ese valor de H, vamos a la tabla y vamos a conseguir a H2S. Y H2A, mira acá, que es el estado 2A, lo vamos a conseguir aquí, yendo directamente a la tabla con la temperatura del estado 2, que es esta. Mira acá. Entonces aquí tenemos la temperatura 2, que es esta, y conseguimos H2A y H2S, que es con este valor de PR. Vamos a la tabla, interpolamos y conseguimos la entalpía 2 isentrópica. Entonces, con esos valores ya podemos conseguir el trabajo isentrópico, que es este, y el trabajo real, que es este. Ya simplemente faltaría dividir, aplicar esta relación y conseguir la eficiencia isentrópica. Y ya con eso se resuelve el problema.
¿Dudas? ¿Preguntas?